Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos del Museo Smithsonian. El Instituto Smithsonian abrió sus puertas en 1855, es una agrupación que cuenta con 19 museos y 9 centros de investigación. La mayoría de ellos con sede en Washington, aunque también en Nueva York y Virginia. Famoso por aparecer en películas como Noche en el Museo. En los diversos museos que forman la institución, se cuentan leyendas producto de sus casi 200 años de existencia, casi todas relacionadas con los contenidos de las exhibiciones y personal tan dedicado a su trabajo que, no dejó de hacerlo aún después de haber abandonado este mundo. En el año 1900, el Washington Post escribió un artículo de nombre, Sombras de científicos que caminan por la noche. Contaba con una serie de relatos de encuentros entre celadores y guardias de seguridad con espíritus de antiguos científicos que trabajaron en el museo durante sus primeros días, entre ellos, Spencer Fullerton. Nació el 3 de febrero de 1823 en Pensilvania, destacado naturalista y ornitólogo, se convirtió en uno de los científicos más influyentes de su tiempo. Uno de los primeros defensores de la conservación de la fauna. Fue el secretario del Instituto Smithsonian hasta el día de su muerte en agosto de 1887, pero después de muerto continuó siendo visto recorriendo los pasillos durante décadas. Casi todos los vigilantes nocturnos habían informado haberlo visto, aunque su figura desaparecía si se intentaba conversar con él. Otro fantasma es el del paleontólogo, geólogo y explorador Fielding B. Meek. Nació el 10 de diciembre de 1817 en Kentucky. Fue reconocido por su trabajo en la clasificación y estudio de los fósiles. Vivía en el castillo Smithsonian con su gato durante la segunda mitad del siglo XIX, falleció en noviembre de 1876, y ha sido visto en la habitación que ocupaba en vida y en la escalera principal del museo. También se ha visto al explorador, científico y diplomático Emil Bessels. Nació el 14 de marzo de 1847 en Alemania y falleció el 13 de marzo de 1888. Reconocido por su trabajo de exploración en el Ártico y en Alaska. Otra aparición es la del secretario Joseph Henry, fue un destacado físico y científico. Nació el 17 de diciembre de 1797 en Nueva York. Reconocido por sus contribuciones en el campo de la electricidad y el magnetismo. Fue nombrado secretario del Smithsonian en 1846. Falleció el 13 de mayo de 1878, tenía 80 años y había sufrido de problemas de salud durante gran parte de su vida, incluyendo un ataque al corazón en 1876. Fue visto a menudo, vestido con las prendas que usó en vida, caminando a través de las exhibiciones antes de regresar a la estatua del museo a su semejanza. Dos historias particularmente escalofriantes, son las de los encuentros de un turista francés y un fotógrafo con un grupo de guerreros nativos americanos y un samurái, respectivamente. En el primer caso, un turista francés que se encontraba en el museo dijo haber escuchado voces provenientes de una exhibición mientras era conducido por un guardia de seguridad a una salida secundaria. Al llegar a la sala de antropología, el francés gritó y salió huyendo despavorido ante los ojos del incrédulo guardia. Horas después, y tras recuperarse de un profundo estado de shock, el francés le explicó al guardia que, al entrar a la sala, vio a un grupo de guerreros, indios, cargando con lanzas y arcos en alto hacia él. La segunda historia narra lo ocurrido a un fotógrafo con permisos especiales para retratar un maniquí ataviado como un guerrero samurái. Debido a que el maniquí debía ser removido de su vitrina, el trabajo se efectuó en horas posteriores al cierre, sin mayor contratiempo. Fue solo cuando el fotógrafo ya se encontraba guardando su equipo, que escuchó un ruido a su espalda. Volteó y se encontró con el feroz samurái apuntándole con la lanza, como si estuviese listo para atacar. Un espectro más posiblemente relacionado a las exhibiciones, es el de una misteriosa ave que jamás ha sido vista, solo escuchada en las salas del museo. Se dice que, en algunas noches, se puede percibir el canto triste de un pájaro exótico, pues los zoólogos que lo han escuchado dicen que el llanto no coincide con el de las aves nativas de Washington.
También se hablaba de animales de bronce embrujados que parecen estar más vivos por las noches, el ruido de pies o las voces que gritan, y máscaras que se movían en sus estuches. Sentir presencias, ver movimiento de cortinas, grifos que se abren solos. Kim Dixon, quien en 2001 era estudiante de zoología que trabajaba como voluntaria en el Parque Zoológico Nacional, tomó un turno de medianoche en la Casa de los Elefantes, hasta que vio una figura masculina apoyada contra los barrotes del recinto del elefante, hasta que miró hacia abajo por un momento y el hombre se evaporó. Después de una búsqueda rápida que no reveló rastro de él, se encerró en una oficina y llamó a seguridad. Se cree que puede ser el fantasma de William Blackburn, el primer cuidador principal del zoológico, que sirvió durante más de 50 años. El museo es también el lugar de descanso de James Smithson, un científico y químico británico nacido en 1765 y fallecido en 1829, que donó su fortuna de manera póstuma al Museo Smithsonian. Su cuerpo fue exhumado en 1904 y enviado al museo, donde permanece enterrado hasta hoy en la habitación de la izquierda, según entras al castillo. Su espíritu llegó a ser tan visto que, en 1973, se ordenó que se le desenterrara e inspeccionara el ataúd en busca de algo sospechoso, pero no se encontró más que los restos esqueléticos de Smithson. Su fantasma sigue siendo visto hasta el día de hoy por empleados y visitantes. El museo cuenta con varios objetos famosos por estar malditos. Entre ellos el diamante Ope, que conduce a sus portadores a morir en circunstancias trágicas, los aretes que María Antonieta llevaba al ser decapitada, oro robado al Imperio Inca, un cráneo de cristal maya, la estatua embrujada conocida como Black Aggie. Cuando el general Felix Agnus, el editor publicista del Baltimore American, murió en 1925, fue sepultado en el cementerio Druid Ridge. En su tumba se colocó esta estatua más bien extraña. Era una figura grande, negra, de luto. Había la creencia de que al sonar la medianoche los ojos de la estatua brillaban y que cualquier persona que fuera captada por su mirada de inmediato se quedaba ciega. Las mujeres embarazadas que pasaban bajo su sombra, donde no crecía el pasto, abortaban. Otro relato dice que parte de los ritos de iniciación de una fraternidad universitaria local requería que el aspirante pasara una noche sentado al pie de la estatua, pero el primer candidato que lo intentó fue encontrado muerto en la sepultura a la mañana siguiente. Parece ser que la familia del difunto general empezó a preocuparse por la atención que generaba la escultura y ordenó retirarla de la tumba. En 1967 fue donada al Instituto Smithsoniano. Otros objetos malditos son las muñecas rituales de las tribus nativas americanas y un esqueleto identificado como Jane Doe de Jamestown, una mujer que, de acuerdo a un análisis forense, fue descuartizada y comida durante la hambruna del invierno de 1609.